Sí, Dios bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí con nosotros. También queremos darle la bienvenida a todos los chiquitines. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Sí, con muchas ganas de aprender. Todo el entusiasmo que traen los niños, hermanos, les voy a invitar a que se pongan de pie. Amén. Y voy a invitar a que abran su Biblia ahí en el Salmo número 5. Con un amén cuando ya esté ahí en el Salmo número 5. Usted me va a seguir ahí con su vista, mi hermano. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos de su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodeas de tus favores. Amén. Gloria a Dios por este hermoso salmo. Es un salmo, amén, que el rey David, ¿verdad?, lo escribió, y él pedía protección. Pero en esta hora quiero enfocarme en el versículo 3, ¿verdad? Y dice: por la mañana, Señor, escucharás mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Amén. ¿Cuántas veces, o creo que la mayoría de las veces, en las mañanas nos levantamos con prisa, ¿verdad?, para irnos al trabajo, ¿verdad? Nos levantamos para vestirnos, tomar un poco de café, ¿verdad? Los que les gusta tomar café en la mañana, ¿verdad? Y vamos apresurosos, ¿verdad?, hacia nuestro trabajo. Y cuando ya reflexionamos, ¿verdad?, pues ya vamos encarrerados, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de orar a Dios, ¿verdad?, agradecerle por un hermoso día, ¿verdad? Pero existe una forma, ¿verdad?, más saludable de empezar un día, ¿verdad?, que es orando a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, ¿verdad?, tenemos ese tiempo, eso nos ayuda a organizar nuestra mente, ¿verdad? Podemos compartir nuestras expectativas, ¿verdad? Podemos compartir nuestros objetivos del día, ¿verdad?, con Dios, y así podemos recibir, ¿verdad?, podemos recibir ánimo, ¿verdad?, podemos recibir fortaleza para enfrentar, ¿verdad?, el día a día, ¿verdad?, y que el Señor aumente nuestra fe y nos dé determinación, ¿verdad? El Señor escucha nuestra oración. Él siempre está atento, ¿verdad?, a nuestra oración, porque Él es fiel, ¿verdad? Y Él quiere bendecirnos, ¿verdad? Él quiere guiarnos. Entonces, y esto va a marcar una gran diferencia, ¿verdad?, en nuestro día. Cuando nosotros creamos, ¿verdad?, de crear, no de creer, ¿verdad? Cuando creamos nosotros el hábito de orar, cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad?, la oración a veces no tiene que ser muy larga, hermanos, ¿verdad? Poco a poco, la oración es como un ejercicio, ¿verdad? Cuando usted empieza a hacer ejercicio, a veces empezamos con 5 minutos,
10 minutos, ¿verdad? Y poco a poco vamos aumentando, ¿verdad? Los minutos. Así es la oración, ¿verdad? Con Dios. Así podemos empezar con 5 minutos y conforme usted vaya creando ese hábito, ¿verdad? Poco a poco usted va a ir incrementando su tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces yo le invito, hermanos, a que nosotros creamos ese hábito de oración, ¿verdad? A levantarnos, a hacer una oración a Dios, ¿verdad? Agradecer a Dios por este nuevo día, ¿verdad? Que comienza, y poner nuestra vida, nuestra dirección en manos del Señor, ¿verdad? Para que Él sea el que nos lleve, ¿verdad? Nos oriente. Y de la misma forma, ¿verdad? Que nosotros comenzamos a orar en las mañanas, ¿verdad? Así nos vamos a ir acostumbrando, ¿verdad? A orar a Dios durante el día, ¿verdad? En el día y también en la noche al acostarnos, ¿verdad? Entonces, este ciclo de oración también va a traer pues más intimidad con Dios, ¿verdad? Si estamos cansados, ¿verdad? Pues Dios va a traer descanso, ¿verdad? A nuestras vidas. Y también el involucrar a nuestra familia, ¿verdad? Si tenemos hijos, ¿verdad? O están nuestros padres, eso también va a ser de bendición para toda la familia. Entonces yo le invito, hermanos, a que cada día, ¿verdad? Tenga un tiempo de oración con Dios, ¿verdad? Y que sabemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones y nos va a traer la respuesta. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos para dar inicio a esta reunión. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, en este lugar, Señor, que tú, Señor, nos has puesto, Señor, para venir a alabarte, Señor, para venir a glorificarte, Señor, porque solamente tú mereces, Señor, toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en esta hora, Señor, porque ellos han dispuesto, Señor, su tiempo, Señor, para venir, Señor, a alabarte y glorificarte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, en sus vidas, y para aprender, Señor, más de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los sigas ayudando, Señor, en su diario vivir, Padre Celestial, que sabemos que a veces vienen pruebas, luchas, Señor, pero tomados de tu mano, Señor, tú nos vas a dar la victoria, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada pequeñito, Señor, que está aquí, Señor, que con gozo, Señor, ellos vienen, Señor, para escuchar, Señor, de tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, y que esta palabra, Señor, sea ahí guardada en su corazón, Señor, y que sea extensiva, Señor, a su familia, Señor, y que ellos también puedan conocerte, Señor, que tú eres un Dios de amor, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que quiere regalarnos, Señor, vida eterna, Padre Celestial. En esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando, Señor, esta reunión, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, Señor. Bendice, Señor, a los músicos, Padre Celestial. Bendice, Señor, a mi hermano que trae tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aquí dejo el lugar, hermano. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta reunión de nuestra visión La Comercial. Sean bienvenidos y vamos a disponernos en este tiempo de alabanza y de oración. Disponga su corazón para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén.
alabando y exaltando su nombre. Amén, hermanos. Sí, Señor. 1, 2, 3. salmo, está en el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hoy en día es difícil que se levante una guerra militar en contra nuestra, como era en este entonces. Pero cierto es que día a día vivimos circunstancias, aflicciones, tribulaciones y, ¿por qué no?, enfermedad, que muchas veces nos llevan a temer por nuestra vida. Pero si hemos depositado nuestra confianza completa en el Señor, ¿de qué hemos de atemorizarnos? Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos lleva de la mano y trae esa paz que solamente Él da.
Alabemos el nombre de nuestro Señor. Amén.
tal manera tú nos amaste, Señor, que no escatimaste dar a tu Hijo, Señor, para pagar el precio, Señor, para pagar el castigo que era sobre nosotros, Señor, para dar su vida en rescate de la nuestra, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, Padre. Te agradecemos, mi Padre amado, por todo, Padre. Hermano, si usted tiene alguna carga, si tiene algo que le molesta, entrégueselo al Señor. Yo sé que a veces es difícil, pero esto que le estoy diciendo, hermano, es lo mejor. Entregarle nuestras cosas al Señor, darle nuestros sueños, nuestros deseos, es lo mejor, hermano. Yo lo invito
llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Gracias, Padre. Agradecemos, Padre, por un día más, Padre. Hoy te entregamos nuestras cargas, Padre. Hoy te entregamos todo nuestro ser, nuestro corazón, Padre. Rellena esos vacíos, sana esas heridas, Padre. Guíanos por tu camino, llénanos de sabiduría. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Venimos ante el trono de tu gracia, Padre, rindiendo nuestra vida en adoración, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Dispón nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para la palabra que tú hoy has preparado, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Danos discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Padre. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, Señor. Pero hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Tal vez cansados, Señor, tal vez abatidos, Señor. Pero venimos ante ti, Señor, porque tú nos haces descansar, Señor. Porque tu palabra vivifica nuestro espíritu, Señor, y nos fortalece, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy han dispuesto su tiempo, Padre, para venir a aprender más de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Así vamos a pasar a los chiquitos a sus aulas y me acompaña para continuar el estudio de esta tarde. Así como estamos parados, acompáñenme a la segunda carta de Pedro. Vamos a ir del verso. Tenemos una porción. Dios. Tenemos una porción algo extensa. Le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia, porque vamos a terminar todo el capítulo 2. Vamos a iniciar en el verso 10 al 22. Solamente ahorita al momento de exponerlo, vamos a leer el verso 9. Acompáñenme a segunda de Pedro. Acompáñenme con un amén. Indica con un amén cuando ya estemos ahí. Amén, amén. Denme un segundo porque el que no estaba listo era yo. Listo, ya estamos aquí. Voy a leer desde el verso 9, aunque el verso 9 ya lo tocó el pastor José Luis la semana pasada, solamente porque entre el verso 9 y el verso 10 hay una continuación. Vamos a iniciar en el verso 9. Usted me sigue con su vista, leemos la porción que le digo es un poco larga, oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Amén. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Continuamos en el 10 y dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e impotencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad,
pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, perdónenme. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Padre, es tu hermosa palabra, Señor. Tú has permitido, Señor, que este día, Señor, estudiemos esta porción. Palabras fuertes y exhortación fuerte es la que vas a hacer en esta porción, Señor. Pero, Padre, estamos estudiando de manera expositiva tu palabra, Señor, y no podemos, Señor, saltar un verso, saltar una porción, Padre, porque toda tu palabra, Señor, es inspirada por ti, Señor, y es útil para edificar nuestras vidas, Señor. Habla nuestra vida, Señor, que tu palabra sea como una espada de doble filo, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en el entendimiento, en el discernimiento de estas porciones, Señor. Son difíciles, Padre, y yo te pido que tú me ayudes, Señor, a poder trazar esta escritura, Señor, fielmente, Señor. Quita de mí toda palabra torpe, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermanos. Vemos caras nuevas y eso alegra nuestros corazones. Sean todos bienvenidos, los que están por primera vez, sean bienvenidos a esta misión de la comercial. Y vamos a recapitular un poco acerca del contexto de esta carta. Los que hemos estado viniendo martes a martes, sabemos que estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, la cual es escrita en la parte final de la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, posiblemente para este entonces, él ya está preso en Roma, pero él quiere escribir y enviar un mensaje a las iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Y esta carta, como les decía, es escrita a creyentes que estaban sufriendo persecución, y hay tres enseñanzas principales en esta carta, o tres puntos principales en esta carta. ¿Qué es lo que busca el apóstol Pedro al escribir esta segunda carta? Quiere exhortar a los fieles a permanecer en el Señor, a esforzarse en el conocimiento de la palabra y sobre todo a cuidarse de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Esta última parte es la que vamos a tocar el día de hoy. Continuamos en este segundo capítulo hablando acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. En este entonces de la iglesia primitiva ya se habían introducido falsas enseñanzas, falsos maestros a esta iglesia primitiva, y esa era la preocupación del apóstol. En la segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, si me acompañan ahí, el título de este mensaje le he puesto extraviados en la fe. Extraviados en la fe. Acompáñenme a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Hay un versículo hermoso que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Escritura, la palabra del Señor, la Biblia como nosotros la conocemos, es esta antorcha, es esta palabra profética más segura que dice el apóstol Pedro. Fuera de ella no hay nada. En ella se contiene toda la palabra del Señor, todo lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. En la antigüedad hubo falsos profetas, dice el apóstol, como ahora
hay falsos maestros. En la antigüedad Dios hablaba a través de sus profetas, pero en este primer tiempo de la iglesia primitiva se introducen falsos maestros para tratar de persuadir a estos primeros creyentes. Y les advierte, esto no es nada nuevo, las falsas enseñanzas no es nada nuevo, y tampoco nos asombremos en este tiempo. Hay falsos maestros en la actualidad y también hay gente que sigue sus enseñanzas. Tristemente, la palabra dice que habrá gente que lo seguirá y que su camino será de destrucción. La semana pasada el pastor José Luis habló respecto de dos pasajes: Sodoma y Gomorra y la historia del diluvio. La enseñanza de la semana pasada es que Dios sabe guardar al justo, pero también sabe castigar a aquellos que desprecian el señorío. Así como en su momento Dios salvó a Lot, así también salvó a Noé y a su familia, a estos hombres justos, y el resto fue destruido. Entonces debemos entender, hermanos, que tenemos un Dios justo que sabe librar al que es temeroso del Señor, sabe mostrar piedad, pero Él no librará del castigo a aquellos que blasfeman contra Él. Y debemos quitarnos un falso pensamiento que muchas veces es romántico y lo escuchamos mucho en el mundo. Es que tenemos un Dios de amor que me va a perdonar. Yo sé que cuando yo llegue a su presencia Él me va a perdonar, aunque yo haya hecho maldades en esta vida, y la verdad es que no es así. Acompáñenme a Proverbios capítulo 11 verso 7. Proverbios 11 verso 7. Doy lectura, aquí lo tenemos también en pantalla. Me voy directo al verso 7. Dice: cuando muere el impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Mientras hay aliento hay esperanza, mientras estamos vivos hay esperanza. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si no buscamos al Señor mientras puede ser hallado, cuando vayamos a su presencia no seremos justificados, porque no depositamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Entonces debemos quitarnos ese pensamiento de que podamos ser desobedientes, pecar constantemente y en algún momento ir a la presencia del Señor y decir: Dios es bueno, Dios me va a perdonar, porque no es así, porque no seremos justificados. El verso 9 que compartía el pastor la semana pasada dice, en Reina Valera dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En Nueva Traducción Viviente dice: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos esforcemos en el conocimiento, que busquemos una congregación en la cual se predique la sana doctrina, que seamos celosos de la predicación de la Escritura. Pero así como en este tiempo se habían introducido falsos maestros y en la actualidad hay falsos maestros, también debemos reconocer, por otro lado, que hay pastores fieles. Gloria a Dios por los pastores fieles, porque existen pastores fieles que entienden y comprenden las implicaciones y la responsabilidad de su llamado. Hay hombres y mujeres que se esfuerzan constantemente en enseñar, en instruir, en corregir y exhortar a los miembros de sus congregaciones. Hay hombres, mujeres, líderes de ministerio, no solamente pastores, líderes de ministerio, que se preocupan por su vida, que oran por su vida, y que muchas veces ellos han renunciado, tal vez al cumpleaños de un hijo, tal vez algún compromiso familiar, tal vez algún tiempo en familia, para dedicarlo a atender una de nuestras necesidades. Hay hombres y mujeres entendidos, hay pastores y líderes ministeriales que son fieles al Señor. En algún tiempo el rey Salomón, cuando fue llamado para dirigir al pueblo del Señor, Dios
le habló en sueños y le dice: pídeme lo que quieras. El rey Salomón dice en la palabra: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Este hombre sabía de la gran responsabilidad de dirigir el pueblo de Dios. Este hombre, pudiendo haber pedido riquezas, fortuna, bienes materiales, él pidió un corazón entendido, sabiduría. ¿Para qué? Para poder dirigir al pueblo del Señor. Los que conocen el pasaje saben que Dios le dice: por cuanto no has pedido riqueza, serás el hombre más rico. Porque no la has pedido, porque tú realmente lo que deseabas es tener un corazón entendido para dirigir a tu pueblo. Y damos gracias a Dios por esos pastores fieles, por esos hombres y esas mujeres líderes de ministerio que conocen las implicaciones y las responsabilidades de ser llamados a pastorear la grey del Señor. El apóstol Pedro sabe de lo que está hablando. El apóstol Pedro en su momento fue llamado por el Señor para apacentar la grey de Dios, para pastorear la grey del Señor, para cuidar el pueblo del Señor. Por eso él reservó en esta segunda carta palabras fuertes. Y la verdad es que ahorita mientras oraba pedí al Señor dirección, porque vienen porciones muy fuertes que la verdad es que tienen que hablar a nuestra vida para advertirnos de los peligros de caer en falsos maestros, en falsos pastores que no predican el verdadero evangelio de nuestro Señor. Vayamos a la primera porción. Vamos a hablar de las evidencias de los falsos maestros. Así lo escribe el apóstol Pedro a lo largo de estos versículos. Vamos al versículo 10 de segunda de Pedro capítulo 2. Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esta parte habla precisamente de los injustos, de aquellos que han sido reservados para ser castigados en el día del juicio. Estos hombres, estos falsos maestros, dice la Escritura que andan en concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Son los deseos carnales, los deseos internos que nacen en el corazón, por bienes materiales, por riqueza, por deseos sexuales desordenados. Dice la palabra que estos falsos maestros viven en inmundicia y desprecian el señorío. Y la Escritura es muy clara al decir que los que hemos sido justificados debemos caminar según el Espíritu. Los que hemos confiado en nuestro Señor somos exhortados a caminar según el Espíritu y no según la carne. Pero estos hombres, estos falsos maestros, viven según la carne, viven según sus deseos carnales. Y es muy relevante decir que estos maestros desprecian el señorío, no le glorifican como Dios. Dice la palabra: son atrevidos y contumaces. Un atrevido es una persona engreída, es una persona vanidosa, es una persona obstinada de su propio cuerpo, vestido o apariencia. Y usted debe saber, porque desafortunadamente seguro los hemos visto en alguna televisión, en algún programa, en algún video de YouTube. Hay pastores que si su traje no es de determinada marca no se lo ponen. Falta de entendimiento. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 6 versos 7 al 9. Marcos capítulo 6 versos 7 al 9. También aquí lo proyectamos en pantalla. Después llamó a los 12, es Jesús, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Es Jesús enviando a sus 12 discípulos. Dice la Escritura que los envía de 2 en 2, y les da unas instrucciones muy precisas. No lleven dinero, no lleven comida, no lleven alforja, solamente calcen unas sandalias y no lleven
2 túnicas, solamente una. ¿Qué implicaciones tiene este pasaje? Es un llamado a vivir con contentamiento de acuerdo a las circunstancias que el Señor nos permite vivir, a no desear en el corazón los bienes materiales, mucho menos las riquezas. Jesús, cuando envió a estos 12, les pidió que no llevaran nada para el camino. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender y tenían que aprender a viajar como peregrinos. Y todos los que hemos sido llamados por el Señor, todos los que hemos confiado en el Señor, debemos vivir sabiendo que somos peregrinos en tierra extranjera. Pero estos falsos maestros viven en inmundicias, son codiciosos, desean los bienes materiales, desprecian el señorío del Señor. Ellos no temen exaltarse ellos mismos por encima de la gloria de Dios. Vayamos al siguiente verso. Perdónenme, en la parte final del verso 10, seguimos en el verso 10, dice: no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Y qué son las potestades superiores? Bueno, son ángeles que fueron creados por Dios para la adoración, pero que en su momento desobedecieron junto con Satanás, y ahora son demonios y potestades que son enemigos del Señor. Estos temas son muy complejos. Ayer coincidimos, el pastor José Luis y yo en Monterrey. Yo viajé en camión y él fue a internar un chico a Cristo Vive, y de regreso le dije: pasas por mí a Monterrey y nos regresamos juntos, porque yo quería aprovechar y preguntarle de estos temas, hermano, porque le estuve dando vueltas muchos días y no sabía cómo desarrollar, sobre todo por esta parte de la escritura. Sí, ok. La escritura dice que estos hombres no temen hablar mal de estas potestades superiores. Y debemos entender que estos ángeles, aunque son ángeles caídos, son creación de Dios y tienen un nivel superior que nosotros. Aunque sean demonios, aunque sean potestades que están enemistados con el Señor, son superiores a nosotros. No está la cita, si la quiere tomar, está en el Salmo 8. Salmo 8, verso 5, le leo el 4 y el 5, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Esta es la parte en la cual nos deja claro que nosotros somos creación del Señor, pero tenemos un nivel menor que los ángeles. Pero estos falsos maestros toman autoridad que no les corresponde y hablan de estas potestades. Por eso la escritura dice que en el verso 11, si me acompaña ya el verso 11, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Este pasaje está íntimamente relacionado con el pasaje contenido en el libro de Judas, en el verso 8. Vayamos a Judas, verso 8, en el único capítulo que tiene el libro. Recordemos que el libro de Judas es muy similar en su contenido, en su redacción, que esta segunda carta de Pedro. Judas, verso 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En este pasaje hace referencia a una historia, un pasaje que viene en otra parte de la escritura, en la cual el arcángel Miguel disputa el cuerpo de Moisés. Y este arcángel Miguel, aunque tiene una jerarquía muy superior que los otros ángeles, ni siquiera él se atrevió a maldecir al diablo, sino dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque es del Señor la venganza. Él es el que juzgará. Y en cambio estos falsos maestros toman autoridad que no les corresponde e incluso maldicen a estas potestades cuando ni siquiera este arcángel Miguel se atrevió a proferirlas.
La palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Por tanto, debemos dar lugar al justo juicio de Dios y su ira sobre estas potestades que viven en desobediencia. Son desobedientes, por supuesto, son enemigos del Señor, por supuesto, pero el Señor tiene preparado juicio para ellos. Entonces, en el verso 12 de segunda de Pedro, voy un poco rápido porque el texto es algo extenso. En el verso 12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Seguimos hablando acerca de los falsos maestros, y en estas porciones vemos evidencias, atributos, características de estos falsos maestros. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Hablan de cosas que no entienden. Pero dice la Escritura: como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Los textos, sin lugar a dudas, son fuertes pero necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser exhortados y ser advertidos de los peligros que implica caer en manos de falsos maestros. Hay hombres y mujeres que, buscando conocer del Señor, caen en estos ministerios, se les puede llamar ministerios, y no son bien enseñados acerca del verdadero evangelio del Señor. Dice la Escritura que estos falsos maestros se asemejan a animales irracionales. Un animal es un ser creado sin capacidad de pensamiento, no tienen capacidad racional, entonces ellos actúan por instintos, actúan por pasiones, y fueron creados bajo esta naturaleza. El apóstol Pedro así les llama a estos falsos maestros: animales irracionales, y advierte que estos falsos maestros perecerán en su propia perdición. Cuando la Escritura habla de que serán presa, dice un comentarista que es porque estos falsos maestros alimentarán a otros falsos maestros, es decir, serán alimento de estos mismos animales irracionales, y ellos recibirán un galardón. Todos los que hemos confiado en el Señor ha prometido un galardón para los que hemos confiado en Él. Vayamos al verso 13 de 2 de Pedro 2, y aquí también nos refiere la palabra que ellos recibirán un galardón. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. Todos los que hemos sido justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice que recibiremos un galardón. Un galardón no por nuestros propios méritos, pero sí por los méritos de Cristo, que es el que nos ha salvado. Pero estos falsos maestros también recibirán un galardón, pero no es un galardón de justicia, sino de injusticia. ¿Cuál es este galardón? El lago de fuego. El lago de fuego es donde los falsos maestros perecerán eternamente. Todos aquellos que han despreciado el señorío de nuestro Dios, que han dedicado su vida a las inmundicias de la carne, al deleite del pecado, que han despreciado el señorío de nuestro amado Dios, recibirán un galardón de acuerdo a su injusticia. Y podríamos caer en un sentimiento de conmiseración, y está bien. Le duele, a mí también me duele, y debemos orar por ellos, pidiéndole al Señor que abra sus ojos, que ellos oportunamente se arrepientan de sus malos caminos, para que ellos recapaciten y vengan a los pies del Maestro. Pero el castigo que recibirán no es injusto. Incluso si nosotros no hubiéramos confiado en nuestro Señor, justo sería morir de la misma manera, porque nada bueno podemos ofrecerle al Señor. Estábamos enemistados, estábamos destituidos de la gracia del Señor, pero por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados y reconciliados. Él es el que pagó el precio, Él es el que nos rescató y nos libró de la muerte eterna que recibirán estos falsos maestros.
Acompáñenme a Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas 6, versos 7 y 8. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces el castigo hacia estos falsos maestros no es injusto. Nos duele saber que hay hombres y mujeres que siguen estas falsas enseñanzas. Nos duele. Hay una parte de la Escritura hablando acerca de los fariseos, mientras los discípulos le dicen al Señor, no recuerdo bien el pasaje, lo leía más temprano por si lo incluía, y dice: no te preocupes, son ciegos guiando a otros ciegos. Y eso nos debe doler, saber que existen sectas como la luz del mundo. Son hombres y mujeres totalmente extraviados en la fe, y nos debe doler y nos debe producir tristeza en el corazón saber que esos hombres no están siguiendo el verdadero evangelio. Vayamos a la siguiente porción. Verso 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Como les decía, es triste saber que en la antigüedad había falsos profetas, pero también es triste saber y darnos cuenta que hoy en día hay falsos maestros. Dice la Escritura que sus ojos están llenos de adulterio, que su pecado es constante y que provocan el tropiezo de las almas. Cuando nosotros pecamos, los que hemos confiado en el Señor, en nosotros debe producir tristeza, no deleite. Esa es una evidencia de aquel que ha confiado en el Señor, que cuando peca, porque pecamos, porque hay en nosotros un pecado remanente que aún nos hace tropezar, debe producir tristeza. Venimos arrepentidos a los pies del Señor, pidiendo perdón y restauración. Pero estos hombres y estas mujeres, dice, están llenos de pecado, y su pecado es constante. Quiere decir que ellos pecan de manera constante y se deleitan en el pecado. Hace algunos meses escuché un testimonio muy fuerte y lo recordaba anoche y lo compartía con el pastor José Luis. Es un testimonio que está en un video de YouTube, por lo tanto es una historia real. Se trata de una chica, miembro congregante de una iglesia. El pastor, ella servía en la iglesia y eso propiciaba que tuviera cierta cercanía con el pastor principal de la congregación. Resulta que un día esta chica es llamada a consejería a la oficina del pastor, y el pastor le dice: Dios me ha mostrado que mi esposa morirá pronto. Ella está enferma, pero nadie lo sabe. Si es que yo te pido que estés cercano a ella, que ores por ella. Entonces esta chica se va con esta carga de saber que la esposa del pastor pronto moriría y que le habían confiado este secreto y le pedían que orara por ella. Hasta aquí todo parece normal, porque es bueno que nosotros oremos los unos por los otros cuando estamos en aflicción, en tribulación, en enfermedad. Pero luego después este mismo pastor habla con la joven y le dice: Dios me ha mostrado que pronto morirá mi esposa y por lo tanto Dios me pide que busque una buena mujer temerosa del Señor, que sirva junto conmigo en el ministerio. ¿Y qué crees? Esa mujer eres tú. Entonces esta chica, emocionada porque va a servir al Señor como esposa del pastor, se empieza a enamorar de este pastor, y una cosa los lleva a la otra y esta chica termina embarazada. Pero ¿qué pasa con la esposa del pastor? No muere. Entonces ella, preocupada, va y confiesa esta situación con otra hermana de la iglesia. Cuando inicia la exposición de esta situación, la otra hermana le interrumpe y le dice: conozco la historia. ¿Tú sabías? Dice: sí, a mí me pasó lo mismo. 8 mujeres de esa congregación estaban en esa misma situación. Es triste, sucede. La verdad es que aunque esta carta fue escrita en el año 60-65 después de Cristo, al día de hoy sigue siendo una realidad y es tan actual como en aquel entonces. Pastores
que desprecian el señorío del Señor, que no estiman el llamado que el Señor en su momento había hecho, sino que, como dice la Escritura, son atrevidos y contumaces, llenos de inmundicia. Pero yo les pregunto, y anoche reflexionaba en esto, ¿qué pasaría si esta chica realmente fuera cercana a las Escrituras y se hubiera esforzado en el conocimiento del Señor? Ella hubiera sabido que Dios no habla de esa manera. Ella hubiera sabido que lo que para ella le parecía un noviazgo era una relación de fornicación y adulterio. No lo hubiera permitido, no hubiera caído en las redes de este falso maestro. Por eso el apóstol Pedro está preocupado por estos primeros creyentes, porque se habían introducido herejías, falsos maestros, falsas enseñanzas que hacían titubear a los miembros que no están firmes en el Señor. Y esto debe hablarnos a nosotros, porque las falsas enseñanzas se presentan de manera sutil. Son palabras dulces que seducen, pero que seducen principalmente a las almas inconstantes, dice la Escritura. No van a ser presentados esos falsos maestros como lo que son. Son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Eso es lo que son. Entonces el apóstol Pedro nos exhorta a esforzarnos en el conocimiento de la verdad, porque de esa misma manera estaremos librándonos de estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Y en la medida en que nosotros conozcamos más de la Escritura, usted podrá ver, haga ese ejercicio, vea un predicador en la televisión y dice: esto no es bíblico, esto no me suena, esto no es así. Hace poco, en una reunión de adolescentes en la iglesia, no estaba el pastor José Luis, y otro pastor fuera de nuestra congregación toma lugar para orar por las ofrendas y comparte una experiencia personal. Y dice: algún tiempo yo buscaba una pareja y yo le pedí al Señor: yo quiero una pareja. Y el Señor me dijo: pídeme lo que quieres. Yo le pedí una pareja. Entonces el mensaje para los jóvenes adolescentes era: ofrenden. Y cuando ustedes dejen caer esta ofrenda, pídanle lo que quiera al Señor, como si fuera un cheque en blanco. Yo estaba presente. Lo primero que hice fue voltear a buscar al pastor José Luis. ¿Quién le permitió orar por las ofrendas a este hombre? La verdad es que el pastor José Luis estaba en otras responsabilidades fuera de la iglesia, y cuando le platico se aflige. Por eso es muy difícil ceder el púlpito de la iglesia. Por eso tenemos que cuidar mucho quién está al frente, saber que esos hombres, esas mujeres son temerosas del Señor y celosos de la sana doctrina. Pero también es nuestra responsabilidad esforzarnos en el conocimiento. En la primera carta de Pedro, si me acompaña ahí, primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2, dice la palabra, a lo mejor nada más te pasé un verso, leo el segundo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro ya nos había hablado en la carta, la primera carta: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, el santo evangelio, la palabra del Señor. Esta es la única manera en que nosotros vamos a poder crecer y madurar en este proceso de santificación, si nos alimentamos con la palabra profética más segura, que es la Escritura. Si en algún momento usted escucha alguna enseñanza y no la comprende, busque en la Escritura, pregunte, pida dirección al Señor, pida sabiduría, pida discernimiento. El Señor la da de manera abundante, pero esforcémonos en el camino del Señor. Continuemos en el estudio, versos 15 y 16 de 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, versos 15 y 16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. Sigue hablando acerca de los falsos maestros, y aquí el apóstol Pedro invoca una historia que está en el libro de Números. Es una historia bastante larga, ahorita voy a leer un par de versículos, pero dice la escritura que estos falsos maestros han dejado el camino recto y se han extraviado. Es decir, son maestros que despreciaron el conocimiento del Señor, que saborearon la bondad del Señor, que saborearon la verdad del Evangelio. Pero cuando dice saborear, es como un alimento que pruebas pero no te lo pasas. Es decir, ellos decidieron desechar la verdad, conociendo la verdad, no la abrazaron. Cuando el Señor llega a nuestras vidas y sabemos que hubo alguien que pagó el precio de nuestros pecados y que hemos sido justificados y reconciliados ante el Padre, y que no recibiremos el castigo de nuestros pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros, abrazamos esta verdad. Esta verdad nos hace descansar. Pero estos hombres probaron, conocieron esta verdad, pero no tragaron esta verdad, no abrazaron el Evangelio, sino que lo desecharon. En este verso 14, como le decía, hay una historia, y vamos a ver un poco el contexto. Les voy a platicar un poco el contexto de esta historia. A leer de primera mano estos versos son un poco complicados, pero es la historia de Balaam, un claro ejemplo de un profeta que estaba motivado por el beneficio económico personal. Es un profeta de la antigüedad, lo invoca el apóstol Pedro como un ejemplo para ejemplificar un falso maestro. Este profeta Balaam había ganado reputación por profetizar, pero a cambio de dinero. Esta historia está contenida en el libro de Números. Creo que son capítulos 22, 23 y 24, son como 3 capítulos, la historia es un poco larga, y refiere un momento de la historia de Israel. Israel ya ha salido de Egipto, ha vencido a los amorreos, y ahora acampan a las afueras de Moab. Moab era una nación que no adoraba a Dios. Dice la escritura que cuando los moabitas vieron que el pueblo de Israel estaba acampando a las afueras, tuvieron miedo. Vienen de ganar una batalla, de conquistar un pueblo, veo que acampan afuera, ven que acampan afuera del pueblo de Moab. Entonces ellos dicen, nos van a venir a conquistar también a nosotros. ¿Qué es lo que hace esta nación de Moab? Los moabitas buscan al profeta Balaam. Como les decía, este profeta había ganado fama de profetizar a cambio de dinero. Entonces el rey de Moab manda mensajeros a buscar a este profeta para ofrecerle un botín a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Y acompáñenme a los versos 7 y 8, capítulo 22 de Números, capítulo 22, versos 7 y 8. Voy a dar lectura en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencillo. También aquí está proyectado. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam, a fin de que maldijera a Israel. Llegaron a donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Balac era el rey de Moab. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré de lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Dice la escritura que Dios vino al profeta Balaam durante la noche y le pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Sí? Estos mensajeros que vienen de esta nación de Moab a buscar a este profeta. Dios habla en la noche con Balaam y le dice, ¿quiénes son estos? Entonces Balaam dice, son hombres del reino de Moab, ellos están temerosos por el pueblo de Israel y me piden que los maldiga. En el verso 12, Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. El Señor habló claramente, no vayas con ellos, es decir, no accedas a la petición, no maldigas a este pueblo, porque es bendito. La historia es muy larga, les digo, creo que son 3 o 4 capítulos, no habría tiempo para contarla toda, pero hay que destacar puntos principales.
En la historia se refiere que 3 veces le pidieron al profeta maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacía el profeta? Decía, ok, permítame, voy a consultar con Dios, déjenme ver qué me dice y entonces yo regreso con ustedes. 3 veces sucede esto, 3 veces por supuesto que el Señor habla y dice, no maldecirás a mi pueblo. Entonces, ¿dónde está su pecado? Porque el apóstol Pedro está presentando a este profeta como un profeta infiel. Yo le pregunto a usted, si alguien viene y le dice, oye, ayúdame a robar el banco, tengo necesidad, usted no va a decir, permíteme, déjame orar a Dios a ver qué me dice. Usted sabe que eso es indebido. Este profeta sabía que el pueblo era pueblo bendito, pero había codicia en su corazón. Estaba esperando si tal vez el Señor cambiaba de opinión. Es en esta misma historia cuando el Señor habla a estos hombres, tanto al profeta como al rey, y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él desde la creación había bendecido esta nación sería bendita. Y esta nación sería guardada. Y esta historia, la verdad es que debe llenarnos de el alma de esperanza y gozo. Porque si hemos depositado nuestra confianza en el Señor y Él ha prometido estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Él ha prometido guardarnos eternamente, Él lo hará. Somos su pueblo adquirido. Y como lo decíamos en la administración, aunque se levanten en contra de nosotros, no temeremos porque Él está con nosotros. Así, este pueblo de Israel, y yo me imagino que el pueblo de Israel ni siquiera sabía de esta historia. Ellos están acampando y todo sucede en el pueblo de Moab respecto del profeta Balaam. Pero ellos estaban siendo guardados por el Señor. Y el profeta no debió ni siquiera haber accedido a recibir a estos mensajeros y buscar dirección del Señor. Porque él sabía que este pueblo era bendito, que este pueblo era el pueblo del Señor. Y el Señor no iba a cambiar de opinión. El Señor es fiel y es inmutable, el Señor no cambia. Entonces él debió desde el principio rechazar la oferta y decir no. Porque aunque él profetizara en contra del pueblo de Israel, sabe que Dios está con este pueblo. En esto reside la codicia de este profeta. Al principio, al leer la historia, dices, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el pecado? El pecado está en la codicia, porque la concupiscencia precisamente nace en el interior. El pecado nace. Si no me equivoco, en el libro de Santiago estudiábamos que cuando la concupiscencia es fuerte y cedemos, entonces da a luz al pecado. Este hombre codició este botín que traía, pero desde un principio él debió haber rechazado esta oferta. En el siguiente porción vamos a leer desde el 17 hasta el 20. Como les decía, es un poco extensa la porción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 20. Seguimos hablando acerca de las características o las evidencias de estos falsos maestros. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos puede ofrecer un falso maestro? Nada, simplemente nada, porque son fuentes sin agua, están completamente vacíos, y lo único que hay en sus bocas son palabras infladas, palabras seductoras,
pero que realmente están hablando a la carne mediante las disoluciones. El apóstol Pedro utiliza esta metáfora del agua para ejemplificar a estos falsos maestros. Utiliza el agua porque tiene un sentido importante en la Escritura. En estos desiertos de este territorio donde habitaban en este entonces, el agua tenía un significado importante por ser precisamente zona desértica, pero desde el punto de vista espiritual nosotros identificamos el agua como la palabra de Dios, el agua que es viva, que es eficaz, esta palabra de vida que limpia, purifica y santifica al creyente. Entonces estos falsos maestros, dice, son fuentes sin agua, son pozos secos, no hay nada, están vacíos, nada nos pueden ofrecer. Y lo más triste es que su objetivo no está en aquellos hombres y mujeres justificados y fuertes espiritualmente. Atacarán principalmente a los que son débiles, a los que no se esfuerzan en el conocimiento, a los que pueden engañar fácilmente. Ellos, dice la Escritura, prometen libertad, pero viven esclavos de su propia corrupción, son esclavos de su propio pecado. El verso 20 dice: habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa todo esto? Nos habla de todos estos falsos maestros y aquellos que siguieron sus falsos caminos, sus malos caminos, quienes en su momento, mediante el conocimiento del Señor, habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero que cayeron en manos de estos mercenarios del Evangelio. Estos hombres y mujeres, habiendo saboreado la benignidad del Señor, se enredan nuevamente en contaminaciones. Siguiendo estas falsas enseñanzas, caen nuevamente en contaminaciones y en inmundicias. Porque las promesas de prosperidad, liberación, las promesas de paz y felicidad absolutas que ofrecen estos falsos maestros, no pueden darles plenitud y gozo como realmente lo ofrece el Señor. ¿Qué pasa cuando estos hombres o mujeres siguen estas historias acerca de una prosperidad, de una paz, de una felicidad absoluta? ¿Qué pasa cuando caen en pruebas y en tribulación? No conocen que el Señor usa estos procesos para glorificarse en nuestras vidas. Se desaniman y vuelven a su estado, dice su postrer estado, vuelve a ser peor que el primero. ¿Qué pasa? Renuncian, se van de la iglesia, ya no vuelven. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque muchos pueden venir al conocimiento del Señor, pero no necesariamente ser salvos, porque lo único que recibieron fue información, pero nunca entregaron ni su corazón ni su vida. Estos falsos maestros también en algún momento vinieron al conocimiento del Señor, saborearon, y cuando la Escritura habla de saborear la benignidad del Señor, es como cuando usted hace una degustación de un alimento, solamente lo prueba, pero no lo traga, no lo deglute. Entonces ellos saborearon la palabra del Señor, pero no la comieron, no abrazaron el Evangelio, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El libro de Romanos habla de esta parte, dice que no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios conocimientos. Entonces estos falsos maestros, que son como pozos secos, no pueden ofrecernos absolutamente nada. Ellos conocieron la verdad, gustaron la verdad, pero decidieron voluntariamente rechazarla. Despreciaron el señorío del Señor. Y estos mismos acarrean a cientos y a miles de personas que, siguiendo sus falsas enseñanzas, cuando viene la prueba, terminan por abandonar la fe y vuelven atrás a sus viejas vidas de pecado. Por eso la Escritura dice: su estado actual de pecado, de inmundicia, vuelve a ser aún más grave que la etapa anterior. Esto sucede no solo a los que son seducidos y atraídos por estas falsas enseñanzas, sino también a los mismos maestros, falsos maestros.
En 2 de Pedro 2:21, si me acompaña el siguiente verso, ya vamos terminando, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos falsos maestros en algún momento de su vida tuvieron acceso al camino de la justicia, al camino de la justificación mediante la fe, pero habiendo saboreado la benignidad del Señor, ellos prefirieron renunciar al santo mandamiento, despreciar al señorío de nuestro amado Dios. Dice la palabra que con esto arrastran para sí mayor condenación, porque habiendo tenido la oportunidad de entrar a la gloria del Señor, desprecian el sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Se vuelven viles e insensibles. La parte final de nuestro estudio es fuerte y gráficamente es muy fuerte. Acompáñenme al verso 22. Dice: pero les ha acontecido, seguimos hablando acerca del destino de estos falsos maestros, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ayer me preguntaba el pastor José Luis: ¿alguna vez lo has visto? Dije: no, dijo yo, sí, y es asqueroso. Pero la verdad, esto es solamente un ejemplo de lo que realmente sucede a estos falsos maestros. En estos tiempos los perros y los cerdos eran considerados inmundos, eran animales despreciables. En este entonces los perros no eran animales como los conocemos ahora, domesticados como mascotas, sino estos vivían en el monte, vivían en los basureros y comían lo que encontraban. Entonces estos perros, como no eran alimentados, estaban dispuestos para saciar su hambre en vomitar y comer su propio vómito. Y ejemplifica precisamente lo que pasa con estos falsos maestros. ¿Cuál es el destino de estos falsos maestros? Destrucción, perdición, porque viven en una vida de corrupción. Y como lo decíamos al principio, y este es el desenlace del capítulo, Dios sabe guardar al piadoso, al temeroso, a aquel que ha confiado en el Señor, pero también sabe castigar al que ha despreciado el señorío de nuestro Dios, aquel que se ha vuelto en inmundicia, en pecado, en deleite, en adulterio, que habiendo saboreado la benignidad de nuestro Señor, voluntariamente han decidido rechazarla y vivir una vida de pecado. El apóstol Pedro, para el apóstol Pedro, estos falsos maestros que se habían infiltrado en estas iglesias primitivas usaban falsas enseñanzas. Para él dice palabras infladas, seductoras. Estos hombres estaban llenos de codicia, de adulterio y de pecado. Eran la personificación humana. Lo pongo en mis notas. Es la personificación humana de un perro dispuesto a comer su propio vómito, o un cerdo dispuesto a revolcarse en el mismo cielo. Si nos ponemos de pie para ir cerrando este mensaje, quiero terminar esta enseñanza con unas porciones que están en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos. Va a estar proyectado aquí en pantalla. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que sea más entendible. Y esta porción no debe producirnos miedo, no debe producirnos temor, sino que debe llenarnos de aliento y esperanza a los que hemos escuchado la voz del Señor, a quienes hemos depositado nuestra confianza en Él. Pero también debe movernos a compasión, a misericordia por estos hombres, falsos maestros, mercenarios del Evangelio, pero también a todos aquellos que están en estas congregaciones, que, como lo decíamos en el título de este mensaje, están extraviados en la fe. Es la carta a los Hebreos,
capítulo 6, versos 4 y 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. En la parte final de este capítulo 6, dice el apóstol: queridos amigos, y estos somos nosotros, aunque hablamos de este modo, y se refiere a lo que acabamos de leer, no creemos que esto aplica a ustedes, a nosotros que estamos aquí. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Quiero leerlo de nuevo, hermanos, porque a mí me emociona. Esto es para nosotros, queridos amigos. Aunque hablamos de este modo, creemos que esto no aplica a ustedes, no aplica a nosotros. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. Hermanos, clamo al Señor para que Él nos mantenga en su camino, para que usted y yo valoremos este tiempo de gracia, este hermoso sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz. Dios no es injusto, dice la palabra. Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. El Señor ve lo que usted hace. Cuando usted ora por otra necesidad, por una necesidad que no es la suya. Cuando usted dedica su tiempo al servicio del Señor. Dios, para el Señor, esto no es en vano. Por eso la palabra nos dice: esto no es para nosotros. Lo que hemos predicado el día de hoy acerca de los falsos maestros y estas falsas enseñanzas, dice esta parte de Hebreos, no es para ustedes. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Dios ha hecho grandes y maravillosas promesas a quienes hemos confiado en Él. Esas promesas, tarde o temprano, se harán realidad en nuestra vida. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Rechacemos toda falsa enseñanza. Apartémonos del camino de falsos maestros que solo buscan beneficiarse, lucrando con la palabra de Dios. Esforcémonos, hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor, y no desprecie los medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestra disposición para crecer espiritualmente. Sirva al Señor, aprenda de Él, lea su escritura. El Señor nos ha dejado su santa escritura, que es la palabra profética más segura. Si algo usted no entiende, busque, investigue, pregunte. Si hay alguna porción que no comprende, ore al Señor y pida sabiduría y discernimiento, que Él hará en abundancia. Ore por aquellos que se han extraviado de la fe.
y por el amor de Dios, con amor se los digo, si usted ha saboreado la bondad de Dios, si usted ha sido sensible al llamado de nuestro Señor, no vuelva atrás. No cometa el error de envanecerse en su propia prudencia y hacer como estos falsos maestros y todos aquellos que siguen sus falsos caminos, de saborear la bondad de Dios y volver atrás a una vida llena de pecado. Yo oro para que los que estamos aquí depositemos nuestra confianza completamente en el Señor, nos esforcemos en el conocimiento de la palabra, seamos hombres y mujeres espiritualmente fuertes y maduros, con un discernimiento que solamente el Señor da a través de su Espíritu, y podamos advertir cuando una enseñanza es bíblica y cuando no. Que seamos movidos a misericordia y a compasión por aquellos que están extraviados de la fe. Que Dios mueva nuestros corazones para orar por esos hombres, esas mujeres, y vengan al conocimiento verdadero de nuestro Señor. Padre, es tu santa escritura, Señor. Damos gracias, Señor, que aunque son textos difíciles, Señor, tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, porque si tú dejaste esta tu escritura, Señor, es porque era tu deseo advertirnos, Señor, de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que vendrían, Señor, a tratar de persuadir a los creyentes. Te doy gracias por este tu pueblo, Señor. Te doy gracias por esta tu gracia, Señor, que has dispuesto el tiempo, Señor, para venir a aprender y conocer cada día más de ti, Señor. Oro por sus vidas, Señor, por sus necesidades, Padre. Tú conoces sus corazones, tú sabes de qué tienen necesidad. Yo te pido, Padre, que suplas esas necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Que tú obres de manera sobrenatural en mis hermanos, Señor. Y si en este lugar hay alguien que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, es nuestro anhelo que tú entregues tu vida, que te rindas ante la majestuosidad de nuestro Señor. A través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Él ha pagado el precio. Él ha sufrido el castigo que era sobre ti, que era sobre mí, y nos ha reconciliado para con el Padre. Solo necesitas creer y entregar tu vida al Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Escucha este canto y daré lugar al pastor. Como siervo que mama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma.
te predican lo que tú quieres escuchar, la gente se queda. Pero cuando te predican lo contrario a lo que tú quieres, a lo que tu carne quiere, muchos tienden a irse, se salen de la iglesia. Y yo le doy gracias al Señor porque puedo ver cómo Dios está trabajando en cada uno de ustedes. Todos en algún momento escuchamos una doctrina y pensamos que así era. ¿Cómo nos fuimos dando cuenta que así no era lo correcto? Cuando empezamos a leer la Escritura. Es cuando empiezas a leer la Escritura es que te das cuenta que estaba todo equivocado. Pero le damos gracias al Señor porque Él es paciente. Paciente. Y gracias al Señor por tu vida, porque hasta el día de hoy te sigue congregando, sabiendo que se va a predicar exclusivamente la palabra del Señor. Va a haber en algunos que tal vez no nos guste, pero te voy a decir como nos han dicho en algún momento: tú no tienes un problema con el hermano Mike que acaba de predicar. Si a ti te ha molestado algo, tú tienes un problema con Dios, porque se ha predicado lo de Dios. Y Dios es quien va a trabajar en tu corazoncito, como ha trabajado y sigue trabajando con nosotros los predicadores. Sigue trabajando. Sigue el Señor enseñándonos algo nuevo. Esto no acaba. Aquí la graduación es hasta que Cristo venga, con nuestros ojitos se cierren en esta tierra. He ahí el momento en que habremos terminado la carrera de la fe. Por lo pronto, vamos a seguir aprendiendo. Y como lo cantaron, que sea algo que nunca falte en tu vida, el reconocer que nada podemos hacer sin Dios. Que sea algo que realmente viva dentro de ti. Hasta cuando te despides de alguien, que tengamos que decir hasta mañana si Dios lo permite, porque yo no puedo hacer nada por mí. Yo no te garantizo que yo puedo despertar. El único que va a garantizar mi vida es el Señor. El único que lo cuida. Si estoy aquí, si respiro, si puedo ver, si puedo caminar. Y hablo de los jóvenes tanto como adultos mayores. Si hoy puedes caminar, es por gracia del Señor. Porque reconocemos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Todo es por Dios. Si hoy tienes salud, si hoy puedes ver, si hoy puedes caminar, es por gracia del Señor. Y esto, así como lo hiciste hoy, tienes que hacerlo siempre. Apartar tu tiempo para el único que tiene cuidado de tu vida. ¿Pueden decir amén? El Señor es bueno. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor por ofrendas y diezmos, recordando que todos los que nos visitan por primera o segunda vez no están obligados a hacerlo. Primeramente tiene que haber un deseo en tu corazón de honrar al Padre con lo que el Señor te ha dado en la semana. Vamos a orar en esta noche. Padre, en este momento, Señor, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Sin duda alguna usted nos ha bendecido. Ciertamente creemos, Señor, y sabemos que en ningún momento, Señor, nos ha faltado el alimento. Tú siempre, Señor, suples. Tú conoces nuestra necesidad. Para ti no es ajeno, Señor. Y te doy las gracias por tu iglesia, por esta misión que hoy está congregada, porque podemos saber, Señor, y reconocer que ya hay hermanos, Señor, fieles que han reconocido, Padre, aquellos que luchan día con día, Señor, en contra de la codicia y quieren honrarte, Señor, con sus finanzas. Bendice al dador alegre, Señor, y aquel que no lo puede hacer, Señor, tú conoces la necesidad y yo te ruego que tú seas con ellos en todo momento, Padre, para que en la próxima ocasión ellos puedan honrarte, Señor, con lo que tú les has dado por medio de su trabajo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A través de la alabanza de un canto pueden pasar, hermanos. Sí, Señor, tú eres bueno.
entonces ya el próximo martes, los últimos 2 martes, ya va a estar su servidor predicando. Y en febrero les aviso que yo no voy a estar el tercer martes aquí en la misión, porque bueno, a partir del 13 nos vamos desde el 12. Nos vamos desde el 12, mi esposa y yo vamos a Estados Unidos. Ya nos hablaron para la operación de mi hijo, del más chiquito. Para los que no conocen, mi niño tiene osteogénesis imperfecta, los niños huesos de cristal. Mi hijo tiene su fémur, por eso lo ven bien chiquito, bien chaparrito. Bueno, es que también su papá no es así. No tiene mucho de dónde descuidar, pero pues, está más chiquito. Y su fémur, sus huesitos están arqueaditos, entonces lo que van a hacer es fracturar el huesito y ponerle férulas. Sí, pues le van a poner sus tornillitos le van a poner en su fémur. Entonces vamos a estar allá. Como quiera les voy a estar avisando por medio del grupo. Les comento esto para que nos apoyen en oración cuando ya se vaya, va a llegar el momento. Mi abuela también va a ser internada por la pérdida y porque pues, la vesícula, porque pues ya saben, alimentos, coquita, ándele. Así que ya saben los amantes de la coca, ya saben. Hermanos, si hay alguien más que vaya a pasar o que tenga alguna ansiedad, con toda confianza lo puede externar, ya sea en este momento o ya sea por medio del grupo. Hay que externarlos, hermanos. El grupo se hizo exclusivamente para dar anuncios de la iglesia y alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna petición que se hay que orar. Para eso se hizo el grupo, no se hizo para otra cosa más que para eso. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso y reconocemos, Señor, tu poderío, Señor. Padre, en esta noche disponemos, Señor, a retirarnos de este lugar, Señor. Te rogamos, Señor, que tú vayas con nosotros, Padre Celestial, que tú nos acompañes, que tú estés, que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo en nuestro corazón y que la enseñanza que hoy aprendimos, Señor, de parte de nuestro hermano Mike, Padre, que sea una enseñanza que no olvidemos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre Celestial. Cuida, Señor, sus oídos, que ellos puedan discernir, Padre Celestial, cuando alguien se acerca con una doble intención, cuando es una enseñanza que no te glorifica, Señor. Ayúdanos a ser celosos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser celosos, Padre, a poder compartir el evangelio puro, Señor, donde no haya vanagloria, Señor, donde no haya un deseo doble, Padre Celestial, donde no haya un deseo pecaminoso, sino que el único propósito sea honrarte a ti, Señor. El único propósito es que durante toda una predicación o una enseñanza, tu nombre siempre sea glorificado, Señor. Gracias te damos, Señor, por un martes más. Gracias te damos porque nos permites estar aquí. Ayúdanos, Padre, en el transcurso de la semana a poder honrarte, Señor, con nuestra vida, a poder honrarte con nuestro testimonio y así poder estar congregados, Señor, el próximo martes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Saludos unos a otros.